Hola, hermanas y hermanas, otra vez desde Maxburg, Iowa, y vamos a seguir con lo que será el segundo video de la introducción al manual Estando en la sombra de la cruz. Entonces, terminé la primera parte a la introducción hablando o tratando de cómo algunos no entienden lo que es el plan de Dios para permitir la persecución de su pueblo. Y hablando de cómo ese sí es muy importante. Y usé un ay de aquellos para que tomen en cuenta que Dios no permite la persecución como una cosita. Y no lo trata como una cosita. Son los hermanos que pasan por la persecución son los hijos amados, preciosos de Dios. Entonces no es algo que Dios tome ligeramente. Entonces que nosotros que estamos preocupados y ofendidos muchas veces por lo que vemos pasando en el mundo, si nosotros estamos preocupados, si estamos ofendidos, si estamos molestos por lo que vemos pasando, imagínense como Dios mismo, Dios Padre se siente para ver a sus hijitos y a lo que pasa. Entonces, y reconociendo que es algo que Él ha permitido, que ha escogido, que para sus propios propósitos. Entonces, antes que vamos con la siguiente sección, entonces les enseño lo que es la imagen que está aquí abajo, ¿ok? Entonces, no son mis palabras, entonces, de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo, no me puedes separar, yo sí soy como yo vivo, entonces es estar en Cristo. Y el morir es ganancia. Entonces la vida no es más preciosa que morir en Cristo. Filipenses 1:21. Entonces, otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Okay. Entonces, los hermanos que son perseguidos por su fe, que mueren um, en el proceso de predicar, de evangelizar, de atender a los cristianos, de ser misioneros, de compartir su fe. Entonces, ellos están viéndolo no como son víctimas, okay, no como quieren nuestro, que tenemos lástima para ellos. Entonces, ellos están viviendo sus vidas como morir es ganancia, están viviendo para glorificar a Dios. Entonces, uno, a veces nosotros estamos, no entiendo cómo es posible que los hermanos pueden pasar por estos. Y los que son perseguidos en México, entonces, no son distintos a los que viven en Pakistán, en Norcorea, en Arabia Saudita, en China. Es que tienen el mismo Dios, tienen el mismo fe y viven con el mismo deseo de seguir en pos de Cristo a pesar del precio o el costo. Muchas veces nosotros pensamos que no debemos de pagar un costo, como la salvación es gratuito, pensamos que no tenemos que pagar nada de nosotros mismos, que todo debe de ser de buenas, de lo que vemos como bendiciones materialísticas, lo que es de buena salud. Recuérdense que Glenn Penner murió un adulto joven de un cáncer, sufrió varios años antes que al final falleció. Entonces, el pueblo de Dios no viven vidas intocables. Entonces, a veces la gente me pregunta, ¿y no tienes miedo? ¿O cómo es que puedes vivir o ir para esta área? Que puedes vivir en Sinaloa con la amenaza, que puedes andar para allá. Uno hace lo que Dios dirige, ¿sí, no? Entonces, yo estoy segura
y no tengo miedo porque yo sé que Dios es soberano y que tiene control. En el momento o en el viaje o el tiempo indicado, cuando Dios tiene planeado que hasta allí es mi vida, entonces se quita su mano de protección y permite que algo me pase o que me enfermo o que hay un accidente, que, que soy detenido, ni para decir las cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, yo sí estoy seguro que Dios está en control. Entonces, en la página 7 tenemos resumen de observaciones finales y el tema es ¿por qué estaban los discípulos originales, okay, dispuestos a sufrir o morir? Porque en el día de hoy no todos los discípulos de Cristo sí lo son, okay. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a leer un poquito y hacer un comentario y ustedes sí lo pueden llevar más allá si quieren. Número 1, entonces, hay 3 razones por qué los discípulos originales eran dispuestos a sufrir o morir. Primero, tenían una clara comprensión de la soberanía de Dios en Hechos 4. Confesaron su seguridad que Dios tenía el absoluto control de todos los eventos de la historia y que con sus sufrimientos estaban llevando a cabo sus propósitos. Okay, entonces, no había accidentes en sus vidas. Sabían que Dios estaba en control de todo. ¿Sí? Y que los sufrimientos a lo que ellos estaban pasando era parte del plan de Dios. Dios estaba transformando lo malo para el cumplimiento de su plan de salvación para el mundo. Entonces, Dios tiene un plan que es mucho más grande que Linda Picard en México o un hermano que está sufriendo en México o un hermano que está en Pakistán, un hermano que es pastor, que es político. Dios tiene un plan que es mucho más grande, ¿no? Entonces, hablo a veces sobre ver el bosque en lugar de solamente ver los árboles. Entonces, Dios sí ve al bosque completo y ve a cada uno de los árboles individuales, ¿no? Que está dentro de su bosque. Dios, confiados en la soberanía de Dios, oraron pidiendo primero. Entonces, así es como oraron los discípulos originales. Pidieron la valentía y confianza para continuar predicando. Entonces, como yo les dije, como los perseguidos quieren que nosotros oremos por ellos, por valentía y confianza para seguir haciendo lo que Dios les llamó para hacer. Confianza para continuar predicando, glorificando a Dios. Y segundo, pidiendo por señales y milagros que acompañarían su predicación para que el nombre del Señor Jesús fuera exaltado. Entonces el Evangelio tiene poder y donde está sembrado, donde está predicado, Dios obra. Entonces es muy común en el campo misionero, en áreas donde no alcanzados, que vean milagros que son muy dramáticos, que lo mismo como hemos leído en la Biblia. Y pidieron ellos que Dios les diera el poder para señales y milagros para acompañar la predicación. Esto fue para dar autoridad y credibilidad a lo que ellos estaban enseñando. Número 2. Vieron su sufrimiento por Cristo como un privilegio y un honor. No lo vieron como un castigo. No lo vieron como Dios estaba probándolos, como una aflicción. Vieron su sufrimiento por Cristo como un privilegio y un honor. A veces no enfocamos en eso suficiente, ¿no? Entonces, nosotros también debemos de estar animando a los hermanos en los momentos cuando tal vez son débiles o que no entienden muy bien lo que está pasando, que sí es un privilegio,
que no son los primeros, no serán los últimos, ¿ok? Y por eso que tenemos la Biblia y que tenemos los testimonios de los apóstoles que fueron martirizados, que dieron sus vidas, para que nosotros no tenemos esta actitud, pues, ¿por qué a mí? Porque yo debo de sufrir, porque yo pierdo mi casa, porque mis hijos son maltratados, porque a mí me humillan. Es que desde que Jesús vino, los que siguen a Jesús, los que son sus discípulos, son humillados, son despreciados, son rechazados. Y Cristo dijo que iba a ser así. Entonces, en Hechos 5:41 leemos, así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por la causa del nombre. Otra vez. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados, ¿sí, no? Considerados escogidos, dignos de sufrir afrentas por la causa del nombre. En el capítulo 14, 22, después de haber sido apedreado y dejado por muerte, Pablo regresa a la ciudad para animar a los creyentes, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Yo creo que hoy, que muchas veces nosotros escuchamos que la vida cristiana va a ser de la vida abundante, no tenemos que sufrir. Entonces, parece que es un evangelio de que no está tratando Pablo aquí. Entonces, Pablo dijo, diciéndoles que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Los discípulos aceptaron que el sufrimiento es la porción del justo. ¿Saben ustedes? Hay hermanos en Cristo que viven en Hidalgo y seguramente en otros lugares, yo creo que también en Jalisco, porque he escuchado comentarios de gente que piensan que los indígenas deben de callarse y que es poca cosa lo que está pasando y que no deben de quejar. Entonces, en ese dice que el sufrimiento es la porción del justo, de la persona que es justo, no es de castigo. Tuvimos hermanos en Hidalgo que tuvimos que explicar que no era cierto que estaba, que las personas en sus comunidades estaban sufriendo porque el pastor pecó y estaba siendo castigado por Dios. El pastor era una persona escogida por Dios, estaba viviendo una vida piadosa, pero tomó una posición y estaba evangelizando, a pesar de las limitaciones que las autoridades quisieran imponerles. Entonces, dice aquí, el sufrimiento es la porción del justo. Ahora, es la porción del justo cuando está haciendo lo que Dios pide. No es justo si uno es rebelde, si es desobediente o si está haciendo algo por sus razones carnales. Entonces, así estamos. Entonces, el sufrimiento es la porción del justo. Deben entender lo que es una persona justa. Entonces, segundo de Timoteo 3, 12, Proverbios 29, 10. Okay. Al fijar su vista en la gloria final de su jornada y entrar al reino de los cielos. Es esta gloria lo que hace más fácil viajar hacia ellos por la senda de muchas tribulaciones. Entonces, esto fue que Dios, por medio de Jesucristo, animó y enseñó a los discípulos. Enseñó a los discípulos. Tal vez nuestros pastores no están enseñando o discipulando como deben de ser a sus congregantes para entender que seguir en pos de Jesucristo nos trae aflicciones y sufrimientos y hay un precio. En este caso, eran preparados. Pablo meramente habló con los discípulos
para que entendieran que el sufrimiento era parte de su caminar con Cristo. Y que les dijo que era la porción del justo y explicó. Entonces, a veces estamos más débiles en este punto porque los pastores, en un esfuerzo para animar y para fortalecer a su iglesia, se olviden o dejen de prestar la atención para avisar a los hermanos, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones, va a haber problemas, sea que son espirituales, que son emocionales, que son de relaciones, um, o de salud, ¿ok? Entonces, sí va a haber problemas y aflicciones en la vida. Y cuando nosotros somos justos, cuando nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros mismos, ¿ok? Entonces, yo obediente a la voluntad de Dios para mi vida, no para la vida de otra persona. No todos somos llamados igual. Pero cuando Cristo llamó a los discípulos, váyanse ustedes, regresen para que cuando los llamó, entonces les dijo que al seguir a él tenía que dejar atrás todo, sus posesiones, sus familias, y tenía que ser preparados o dispuestos para sufrir, para perder todo. ¿Ok? Entonces, y el número 3, tenía una percepción clara de la gloria del martirio. Eso no es de ser víctima. ¿Sí? Han sido victimizados. Hay gente que sí, que los hacen como blancos. Son utilizados, son manipulados. Y la gente que participa en esto, como en México, las autoridades oficiales del gobierno sí son culpables de victimizar a personas que deben de garantizar a sus derechos. Pero la persona misma que está pasando por la persecución, por la intolerancia, sufrir para Cristo, tiene una clara percepción de la gloria del martirio y está dispuesto a aguantar, pasar, experimentar lo que está pasando porque sabe que Dios está en control, ¿sí? Que Dios está en control, que Dios tiene un propósito por lo que está pasando, que es la porción del justo y este se presta para la gloria de Dios, está para glorificar a Dios, no para glorificar a nosotros. Entonces, yo sí soy muy contenta y soy satisfecho con lo que Dios me ha llamado a hacer y lo que yo he hecho, pero no lo he hecho para mí, lo he hecho para mi Dios. Y día por día he vivido mi vida en como, ¿qué quiere Dios de mí? Entonces, hago lo que yo creo que Dios quiere que yo hago por Él. Sé que tiene un propósito para Dios. Y me gusta cuando la gente me quiere o cuando se recuerdan de mí, pero no es para que están fijando en mí o para que yo reciba la gloria o que la fama, la que sea. Yo hago lo que yo hago para mostrar, pues supongo, espero, que yo estoy reflejando el amor de Jesucristo a mis hermanos en la fe, cruzando fronteras, cruzando nacionalidades, pero también que, que muestro el amor y preocupación de Jesucristo por los que no lo conocen. Y para que nuestros hermanos llamados para llevar el Evangelio tienen puertas abiertas para que puedan llegar. Entonces, en este vemos la gloria que es para Dios. Si es por medio de martirio, entonces así sea, ¿sí no? Como parte de su entrenamiento para el sufrimiento y el martirio, Jesús había enseñado a sus discípulos que el discípulo no está por encima de su maestro, pero que todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. Lucas 6:40. Entonces, eso sí es muy importante ustedes. Entonces, nosotros no estamos encima de nuestro Señor. Sí fue amado, fue querido por
por sus discípulos, sino, pero también fue humillado, fue despreciado, fue rechazado, fue torturado. Um, y hasta que sufrió meramente en la cruz. Y no pudo vivir una vida plena para tener familia, para vivir de toda la felicidad como nosotros tenemos para tener esposos, hijos, nietos y todo esto. Entonces sacrificó todo Jesús para venir, presentar el reino de Dios, para presentar el amor y la enseñanza de su Padre para nosotros. Y lo hizo preparando a su pueblo. Entonces, es muy importante aquí, porque ellos tenían una percepción clara, es porque Jesús los preparó. Entonces, tal vez una razón que estamos viendo una iglesia que es más callada, más débil, que no está tan valiente, es porque no están siendo preparados. Entonces, en eso hablo con ustedes los pastores, enójense conmigo si quieren, pero hay que tener miembros de su iglesia que son valientes, que están dispuestos a sacrificar a todo para el evangelio, ¿ok? Que no están concentrados mayormente en lo que son sus deseos propios. Entonces, en esto, los primeros discípulos, si queremos saber por qué los discípulos estaban dispuestos a sufrir o morir, por una cosa estaban meramente entregados a su Señor. Lo conocieron, sabían quién era, sino reconocieron a Él por ser de Dios y confiaron en Él, pero los preparó, tomó el tiempo para estar con ellos y no eran fáciles. A veces los discípulos eran muy necios, sino mostraron a todas las debilidades humanas que nosotros también vemos en las congregaciones, en nuestras iglesias, que a veces que son infantiles, que son celosos, que son muy carnales, que son enojados, que tienen un carácter que, que, que no están bien llevados. Y Jesús tenía a todos, sino dentro de su grupito, de sus primeros discípulos, pero los preparó, tomó el tiempo para prepararlo. Y cuando los dejó, entonces ellos sí estaban meramente listos para el siguiente etapa, cuando Dios mandó su Espíritu Santo para empoderarlos. Entonces, en esa es una de mis enseñanzas favoritas de nuestro manual y lo enseño una y otra vez. Yo sé que como hay veces que en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro país, viendo elecciones, la política y todo, nosotros sentimos desesperados. Que estamos luchando, que no vemos que las cosas van como queremos, que tenemos miedo o somos asustados por la dirección en cómo van las cosas, o que parece que hay más conflictos o problemas de salud. Esta enseñanza siempre es mi enseñanza básica para que ustedes, hermanos, donde están, a pesar de cualquier problema que ustedes tienen, cómo van las cosas en su vida, cómo van las cosas en su iglesia, cómo van las cosas en su ministerio, cómo van las cosas en su país, Dios es soberano, Dios está en control. Entonces, va la política por una manera o va la política por otra manera, todavía Dios tiene su plan, su propósito y va a obrar. No hay nada que pase por accidente. Sí, tenemos deberes y responsabilidades como padres de familia, como pastores, como directores o asesores de ministerios. Si tenemos funciones en el gobierno, debemos de pensar muy bien y buscar nuestras razones bíblicas por lo que hacemos. Pero después,
Entonces, pues ya están en las manos de Dios. Dios es soberano, Dios está en control. Tal vez no vemos la resolución de problemas en el tiempo que nosotros queremos, pero Dios sí está obrando y tiene una razón que las cosas pasen. Debemos entender que, y voy a explicar no en el siguiente video, pero en la siguiente sección, la bendición rechazada. Entonces voy a explicar más allá sobre lo que nosotros pasamos como creyentes. Entonces, gracias por estar conmigo, por aguantar. La siguiente sección va a tratar, el siguiente video será ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? Entonces, yo creo que sí, que hay muchos que sí están como, este sí será muy buen tema. Tenemos ¿por qué no ha regresado Jesús? Y entonces, ¿cuándo regresará Jesús y por qué se tarda? Entonces, otra vez, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente.